¿Crees que conoces la antigua Grecia? Columnas de mármol, filósofos brillantes, batallas épicas. Pero tras la fachada de postales y libros de texto se esconde algo mucho más oscuro. Secretos que hacen que los arqueólogos se rasquen la cabeza y los físicos cuestionen los cimientos de su saber. Círculos de piedra que desafían la lógica. Computadoras construidas 2000 años antes de la invención de la computación. Mapas que revelan tierras que, supuestamente, nadie había descubierto. Bienvenido a la Grecia que no te enseñaron. Un lugar donde cada respuesta desata una tormenta de 10 nuevas preguntas. 5 casos. 5 misterios que se niegan a ser olvidados. 5 enigmas sin resolver de la antigua Grecia que persiguen a los científicos hasta nuestros días. Número 1. El mecanismo de Anticitera. Entre el 150 y el 50 a.C., en las profundidades del mar Egeo, un naufragio romano guardaba un secreto. Frente a las costas de la isla griega de Anticitera, en 1901, los buzos encontraron algo que, sencillamente, no debería existir: un intrincado dispositivo de bronce compuesto por 37 engranajes interconectados. Sus relaciones de transmisión, calculadas con una precisión asombrosa, permitían predecir eclipses, rastrear los movimientos planetarios y cartografiar el ciclo de los Juegos Olímpicos, una exactitud que no se alcanzaría hasta el siglo XIV. El engranaje principal cuenta con 223 dientes. El ciclo de Metón, un patrón de 19 años, está integrado en su diseño. Al girar una manivela, indicadores de bronce seguían las trayectorias del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en un calendario que abarcaba décadas. Derek J. de Sola Price dedicó 2 décadas a analizar los fragmentos. La tomografía reveló una inscripción que hablaba de una espiral lunar. Los dientes de los engranajes mostraban signos de uso, evidencia de que alguien operaba esta máquina con regularidad. Aunque el bronce se había corroído formando una masa compacta, el dispositivo original cabía en una caja de zapatos de madera. Un laboratorio astronómico portátil. Michael Wright construyó réplicas funcionales que operan exactamente como se diseñaron. Un computador mecánico que realizaba cálculos que desconcertarían a los astrónomos del Renacimiento. Su dial para predecir eclipses operaba según el ciclo de Saros, 223 meses lunares que abarcan 18 años, 11 días y 8 horas. Los antiguos astrónomos babilónicos conocían este patrón, pero el mecanismo de Anticitera lo mecanizó con una precisión de bronce. Gira la manivela 54 veces, y el indicador de eclipses avanzará exactamente una posición. Perfección matemática fundida en metal. Escaneos tomográficos recientes revelaron inscripciones ocultas que mencionan a Venus y Marte por su nombre. El dispositivo rastreaba el movimiento retrógrado de los planetas, cuando parecen cambiar de dirección contra el fondo de las estrellas. Los astrónomos griegos comprendían que esta ilusión óptica requería una compleja mecánica orbital. Los engranajes del mecanismo calculaban la posición de los planetas con una precisión de 1 grado en ciclos de 4 años. Hiparco, en Rodas, desarrolló la trigonometría alrededor del 160 a.C. El mecanismo de Anticitera incorporó sus cálculos en forma mecánica. Las relaciones de los engranajes corresponden a sus constantes astronómicas. El mes lunar equivale a 29 días y medio, el año solar a 365 y un cuarto de día. Matemática teórica transformada en ingeniería práctica. El naufragio data del 65 a.C. Su carga incluía estatuas de mármol, escudos de bronce y vidrio de lujo destinado a coleccionistas romanos. Esto no era un prototipo encerrado en un taller. Alguien estaba produciendo instrumentos de precisión para uso práctico. El corte de los engranajes requería habilidades de metalurgia que, según la historia, no existieron hasta los relojeros medievales. Las temperaturas de trabajo del bronce superaban los 1000 grados Celsius. Los engranajes, forjados a mano, muestran un espaciado consistente de los dientes con una desviación inferior al 2%. Precisión artesanal lograda con martillo y cincel. ¿Quién lo construyó? Los griegos no tuvieron una revolución industrial,
ni máquinas, ni mediciones estandarizadas. Cada diente del engranaje fue limado a mano, con tolerancias medidas en fracciones de milímetro. Un solo error arruinaría todo el cálculo. El engranaje más pequeño tiene 15 dientes, el más grande, 223. Los cálculos de las relaciones de los engranajes requieren un conocimiento matemático de los números primos, la reducción fraccionaria y los períodos astronómicos que abarcan siglos. Quienquiera que haya creado este dispositivo comprendía principios matemáticos cuyo redescubrimiento le tomaría a Europa 15 siglos. Cicerón describió dispositivos similares pertenecientes a Arquímedes y Posidonio. Marco Marcelo se apoderó de 2 esferas de bronce durante el asedio de Siracusa en el 212 a.C. Una mostraba la posición de las estrellas, la otra los movimientos planetarios. Las fuentes antiguas mencionan la mecánica astronómica como una tecnología establecida, no como un avance revolucionario. El mecanismo de Anticitera es un ejemplo conservado de instrumentos científicos producidos en masa. Acusado, juzgado, silenciado. Número 2. El disco de Festos. Año 1700 antes de nuestra era. Descubierto en el Palacio Minoico de Festos, en el sur de Creta, por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en 1908. Un disco de arcilla cocida de apenas 15,5 centímetros de diámetro. En su superficie, 241 símbolos, grabados en espiral, que se leen desde el exterior hacia el centro. ¿Qué secretos encierra esta enigmática pieza? 45 pictogramas distintos, cabezas humanas, peces, aves, herramientas y formas geométricas. Cada símbolo impreso en la arcilla húmeda con sellos individuales. Una tecnología de tipos móviles que se anticipa a Gutenberg por más de 3000 años. La espiral contiene 241 impresiones en total, divididas en 61 grupos de palabras, separadas por líneas verticales. La cara A presenta 123 símbolos en 31 grupos. La cara B, 118 símbolos en 30 grupos. Un análisis estadístico revela que la frecuencia de los símbolos se corresponde con patrones lingüísticos naturales. Los símbolos comunes aparecen con mayor frecuencia, los raros se agrupan en posiciones específicas. No es una decoración aleatoria, es comunicación estructurada. El análisis de los símbolos revela una sofisticación lingüística sorprendente. La cabeza emplumada aparece 29 veces, el símbolo más frecuente, lo que sugiere una palabra común como el o ipro. El escudo se encuentra 19 veces, siempre al principio de las palabras, indicando un marcador gramatical. El símbolo del hombre caminando aparece 13 veces en contextos específicos, sugiriendo formas verbales. La lingüística computacional identifica una estructura de oración, sujeto, verbo, objeto, que se asemeja a las familias de lenguas indoeuropeas. John Chadwick aplicó técnicas de criptoanálisis utilizadas para el lineal B. La distribución de la frecuencia de las letras muestra características de un lenguaje flexivo, con terminaciones de casos y conjugaciones de verbos. Las proporciones de vocales a consonantes se corresponden con el griego antiguo y las lenguas anatolias. El disco contiene aproximadamente 200 palabras de prosa conectada, no listas aisladas de palabras o fórmulas rituales. El análisis microscópico revela secretos de su producción. Cada sello creaba impresiones idénticas con una profundidad de presión constante. Las matrices de bronce mostraban signos de desgaste por el uso repetido. La secuencia de estampado sigue un orden de izquierda a derecha, con un espaciado sistemático entre los grupos de palabras. El control de calidad exigía una maestría artesanal, sin impresiones borrosas, sin sellos superpuestos, sin marcas de corrección. Un análisis de activación neutrónica reciente confirmó que la arcilla provenía de la llanura de Mesara, en el centro de Creta. Talleres de cerámica locales operaban en esta ubicación durante el período minoico medio. La firma química coincide con muestras de arcilla de sitios minoicos cercanos, datados entre 1700 y 1500 años antes de nuestra era. El disco representa una producción local, no un artefacto exótico importado.
Michael Ventris descifró el lineal B en 1952, identificando nombres de lugares y términos administrativos. Arthur Evans descifró fragmentos del lineal A utilizando inscripciones bilingües de Hagia Triada. Alice Cover desarrolló un sistema de rejilla silábica que reveló patrones gramaticales en escrituras desconocidas. Decenas de lingüistas han atacado el disco utilizando métodos similares. Cada intento ha fracasado. El conjunto de símbolos no aparece en ningún otro registro arqueológico. Los sitios minoicos en toda Creta han proporcionado miles de tablillas de lineal A, sellos jeroglíficos e inscripciones pintadas. Ninguno contiene los símbolos del disco de Festos. No hay textos de práctica, no hay ejemplos fragmentarios, no hay etapas de desarrollo que conduzcan a su forma final. El disco se alza solo, un sistema de escritura único, sin contexto arqueológico. Un análisis estadístico realizado por Gareth Owens identificó combinaciones repetidas de símbolos, sugiriendo partículas gramaticales y valores fonéticos. Modelos computacionales probaron miles de posibles desciframientos, comparándolos con lenguas antiguas conocidas. Las familias de lenguas indoeuropeas, semíticas y anatolias produjeron traducciones parciales plausibles, pero ninguna logró una coherencia completa en todo el texto. La tecnología de estampado plantea enigmas igualmente complejos. Cada pictograma requería una matriz individual de bronce o madera, tallada en espejo. Los 45 sellos diferentes exigieron una inversión considerable en la producción de herramientas. Las matrices muestran signos de desgaste por el uso intensivo, lo que sugiere una producción masiva de textos mediante tipos móviles. Sin embargo, la evidencia arqueológica no muestra una tecnología de impresión comparable hasta la impresión con bloques de madera china en el siglo VII d.C. y la innovación de Gutenberg en 1460. El control de calidad requería enfoques sistemáticos. El espaciado uniforme exigía estándares de medición. La profundidad constante de la impresión requería la regulación de la presión. La alineación de los símbolos seguía directrices geométricas, invisibles en el producto final. Alguien organizó la producción de textos a escala industrial utilizando procedimientos estandarizados que no volvieron a aparecer hasta los scriptoria medievales. El disco se encuentra en el Museo Arqueológico de Heraklion, y sus 45 símbolos guardan celosamente sus secretos. Las tablillas de lineal A del mismo período permanecen parcialmente descifradas gracias al análisis comparativo con el lineal B. Los jeroglíficos cretenses ofrecen traducciones parciales utilizando analogías egipcias y anatolias, pero el disco de Festos permanece en silencio ante cada ataque criptoanalítico. Arcilla fría, misterio, profecía, poder. Durante 15 siglos, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo I d.C., el oráculo de Delfos fue la voz más influyente del mundo antiguo. Pero ¿cuál era su secreto? Ubicado en el corazón de Grecia, este complejo de templos se erigía sobre una falla geológica activa. Los antiguos relatos describen a la Pitia, la sacerdotisa, entrando en trance, sentada sobre un trípode, mientras vapores ascendían desde una grieta bajo sus pies. ¿Simple misticismo? La ciencia moderna está a punto de revelarnos una verdad mucho más inquietante. En 1998, los geólogos Jelle de Boer y John Hale hicieron un descubrimiento asombroso. Utilizando un radar de penetración terrestre, mapearon una intrincada red de fallas justo debajo de los cimientos del templo. Dos sistemas principales, la falla de Kern y la falla de Delfos, se cruzaban precisamente donde los antiguos situaban el sagrado trípode. ¿Pero qué significaba esto? La tensión tectónica a lo largo de estas fracturas liberaba gases desde profundidades insospechadas. El análisis reveló la presencia de etileno, metano y sulfuro de hidrógeno emanando de las grietas. Y aquí está la clave. El etileno, incluso en bajas concentraciones, puede inducir euforia y estados de trance disociativos. Los antiguos describían vapores de olor dulce que provocaban visiones proféticas.
¿Podría ser esta la explicación? Las formaciones calcáreas bituminosas bajo Delfos son ricas en hidrocarburos, acumulados durante millones de años. La presión tectónica empujaba estos compuestos hacia la superficie, a través de la roca fracturada. Lo más sorprendente es que la concentración de etileno alcanzaba su punto máximo durante la actividad sísmica. ¿Acaso los antiguos griegos programaban sus consultas en momentos de inestabilidad geológica para maximizar el poder de los vapores? Pero aquí es donde la ciencia se topa con un muro. Las sesiones del oráculo seguían un calendario fijo, ligado al calendario sagrado de Apolo. La Pitia ofrecía respuestas coherentes, a menudo enigmáticas, a preguntas políticas y militares específicas. Sus profecías influenciaron decisiones cruciales en todo el Mediterráneo. Líderes como Creso de Lidia y los emperadores romanos buscaban su consejo antes de campañas decisivas. Plutarco, quien sirvió como sacerdote en Delfos, documentó los rituales de la Pitia: purificación en la fuente de Castalia, masticación de hojas de laurel, ingestión de agua de la sagrada fuente de Casotis. Estos preparativos se realizaban el 7º día de cada mes, durante la presencia de Apolo, 8 meses al año. Lo más intrigante es que el monitoreo de la temperatura revela que las emisiones de gases de las fallas se correlacionan de manera asombrosa con este antiguo calendario religioso. El pico de liberación de etileno ocurre a finales de la primavera y principios del otoño, exactamente cuando las fuentes históricas registran la máxima actividad del oráculo. Esta correlación se extiende a lo largo de 8 siglos de consultas documentadas. ¿Cómo podía la liberación aleatoria de gases geológicos producir información políticamente relevante? Estudios modernos demuestran que la exposición al etileno causa pérdida de memoria, desorientación espacial y pérdida de control motor. Individuos expuestos a dosis similares en laboratorios balbucean incoherencias o pierden la conciencia. ¿Cómo podía la Pitia mantener la lucidez para procesar preguntas complejas y formular respuestas estratégicamente acertadas? Excavaciones arqueológicas revelan un sofisticado sistema subterráneo de cámaras que dirigía el flujo de gas bajo el templo. Canales de piedra canalizaban los vapores hacia el lugar del trípode. Conexiones de bronce regulaban el flujo. Fragmentos de tuberías de plomo sugieren una metalurgia precisa para concentrar las emisiones en puntos específicos. ¿Acaso los antiguos ingenieros comprendían la dinámica de fluidos lo suficientemente bien como para crear un sistema controlado de administración de compuestos psicoactivos naturales? Heródoto registró profecías específicas con resultados históricos verificables. El oráculo aconsejó a los atenienses confiar en sus muros de madera antes de la batalla de Salamina. Temístocles interpretó esto como una estrategia naval, lo que condujo a una victoria griega decisiva en el 480 a.C. Advirtió a Creso que atacar Persia destruiría un gran imperio. El suyo propio cayó ante Ciro en el 546 a.C. ¿Sugiere esta precisión política una red de recopilación de información, más que una simple inspiración química? Análisis recientes del suelo identificaron depósitos inusuales de minerales alrededor de los cimientos del templo. Elementos de tierras raras aparecen en concentraciones solo encontradas en respiraderos geológicos activos. Las proporciones de isótopos de plomo coinciden con formaciones calcáreas profundas, confirmando el origen subterráneo del gas. Pausanias, en el siglo II d.C., visitó Delfos y fue testigo de la grieta sagrada bajo el templo, observando emisiones de gases lo suficientemente fuertes como para extinguir antorchas. Los ingenieros romanos construyeron sistemas de ventilación para controlar la acumulación tóxica. Las tarifas por las consultas del oráculo generaban enormes ingresos. Ciudades pagaban ofrendas de oro y plata, valoradas en millones en la actualidad. El tesoro de Sifnos albergaba riquezas equivalentes a presupuestos estatales modernos. ¿Podría un balbuceo aleatorio inducido por drogas sostener una operación comercial tan vasta? El oráculo proporcionaba valor, justificando enormes inversiones de todo el mundo antiguo. ¿Poseían los antiguos griegos
una tolerancia fisiológica superior a los compuestos psicoactivos? ¿O las prácticas del oráculo incluían métodos de control de la exposición química que la ciencia moderna aún no puede identificar? Geología, química, lo imposible. Un código. C. La óptica imposible de la copa de Licurgo. Siglo IV de nuestra era. Un artesano romano crea un cáliz de cristal que representa al rey Licurgo, atrapado en una vid como castigo divino por oponerse a Dionisio. Esta copa, resguardada en el Museo Británico, parece un simple vidrio verde a simple vista, pero ilumínala desde atrás y se transforma en un resplandor rojo translúcido. ¿Cómo es posible? Un vidrio que cambia de color, un enigma que desconcertó a los científicos de materiales hasta que, en 1990, la microscopía electrónica reveló su secreto: nanopartículas. La matriz de vidrio contiene partículas coloidales de oro y plata, diminutas de entre 50 y 100 nanómetros. Al atravesarlas, la luz se comporta de manera sorprendente. Estas partículas dispersan ciertas longitudes de onda mientras permiten el paso de otras. El resultado es que la luz verde se refleja en la superficie, mientras que la luz roja penetra y emerge al otro lado. Este efecto óptico exige un control preciso del tamaño y la distribución de las partículas. Ingeniería nanotecnológica con herramientas del siglo I. Un equipo liderado por Ganga Logan Liu, de la Universidad de Illinois, analizó fragmentos del vidrio con microscopía electrónica de transmisión. La concentración de nanopartículas es de apenas 0,5% en peso, uniformemente distribuida en la matriz vítrea. Concentraciones más altas difuminan el efecto óptico, creando una dispersión excesiva. Concentraciones más bajas, por su parte, no producen el cambio de color, ya que no hay suficientes partículas interactuando con las longitudes de onda de la luz. ¿Cómo lograron los artesanos romanos esta concentración óptima? A través de cálculos matemáticos, o mediante un sistema de experimentación sistemática transmitido de generación en generación. El efecto dicroico es producto de un fenómeno fascinante, el resonancia plasmónica superficial. Los electrones en las nanopartículas metálicas oscilan a frecuencias que corresponden a longitudes de onda específicas de la luz. Las partículas de oro absorben la luz azul y verde, permitiendo el paso de la roja y la amarilla. Las partículas de plata, por su lado, intensifican la dispersión en todo el espectro visible. La combinación crea un reflejo verde como el jade y una transmisión rojo-rubí, alterando la apariencia del cáliz según el ángulo de visión y la dirección de la luz. Piensa en esto. La tecnología moderna de fibra óptica utiliza principios idénticos para la multiplexación por división de longitud de onda en sistemas de telecomunicaciones. Los vidrieros romanos descubrieron la resonancia plasmónica superficial 15 siglos antes de que los físicos comprendieran la mecánica cuántica subyacente. Artesanos antiguos manipulando el comportamiento de los electrones en nanoestructuras metálicas, sin conocimiento de la teoría atómica ni de la radiación electromagnética. Pero el proceso de producción plantea aún más interrogantes. Las partículas de oro y plata se forman durante el enfriamiento del vidrio, a través de ciclos de calentamiento y condiciones atmosféricas cuidadosamente controladas. Variaciones de temperatura de apenas 50 grados Celsius alteran la distribución del tamaño de las partículas, destruyendo el efecto óptico. Los hornos modernos utilizan termostatos controlados por computadora que mantienen la temperatura dentro de un rango de 5 grados. ¿Cómo lo hacían ellos? El misterio de la copa de Licurgo persiste. Imagínate un taller romano, hace 2000 años. El aire huele a humo y metal caliente. Artesanos, maestros de su oficio, luchan contra el fuego para dominar un material escurridizo, el vidrio. Pero no cualquier vidrio. Un vidrio capaz de cambiar de color, un material casi mágico. ¿Cómo lograban los antiguos romanos esta hazaña tecnológica? Los hornos, alimentados con carbón y controlados con precisión, alcanzaban temperaturas extremas, superando los 1200 grados Celsius. Ciclos de calentamiento que duraban hasta 16 horas, con una vigilancia constante. Su secreto: conos pirométricos de bronce,
indicadores de temperatura que se derretían a niveles específicos de calor, una termometría ancestral, pero sorprendentemente exacta. Pero la temperatura era solo el principio. Tomemos como ejemplo el vaso de Licurgo, la joya de la corona del vidrio dicroico romano. Un cáliz de apenas 14 centímetros de alto, con paredes que varían entre 3 y 7 milímetros de grosor. Un artesano calculó meticulosamente cada variación, optimizando la transmisión de la luz sin comprometer la estructura. Un análisis revela que estas variaciones siguen curvas logarítmicas, maximizando el efecto óptico en toda la superficie. Solo 12 ejemplos de vidrio dicroico romano han sobrevivido al paso del tiempo. El vaso de Licurgo es el más perfecto, el mejor conservado. Fragmentos similares hallados en Pompeya sugieren un mercado de lujo, coleccionistas adinerados que buscaban estas rarezas. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, ya hablaba de artesanos capaces de crear vidrio que cambiaba de color según la luz. Talleres cerca del Vesubio, produciendo objetos que parecían desafiar la lógica. Pero, ¿cuál era el ingrediente secreto? La respuesta está en la química. Trazas de cobre y antimonio añadidas en momentos precisos durante la formación del vidrio. El cobre intensificaba el rojo, el antimonio realzaba el verde. Un equilibrio delicado, un timing perfecto. Demasiado pronto, los elementos se quemaban. Demasiado tarde, no se distribuían uniformemente. Tras la caída de Roma, este conocimiento se perdió. Los vidrieros medievales, a pesar de tener acceso a los talleres romanos y a los propios objetos, fueron incapaces de replicar el efecto. Tratados islámicos del siglo I describen intentos fallidos de imitar el vidrio dicroico con láminas de oro y polvo de plata. No fue hasta el Renacimiento veneciano que se redescubrieron principios similares, aunque con técnicas diferentes, basadas en suspensiones metálicas aplicadas a la superficie del vidrio. Efectos visuales parecidos, pero sin la estructura interna de nanocúmulos que caracterizaba a las piezas romanas. Hoy en día, la reproducción moderna requiere litografía de haz de electrones o ablación láser, tecnologías avanzadas para controlar las partículas dentro de la matriz del vidrio. En el Museo Británico, el vaso de Licurgo se exhibe bajo una iluminación LED controlada. Cada 30 minutos, los conservadores cambian la luz, revelando las dos caras de esta maravilla. Un cáliz verde jade que se transforma en un rubí brillante. 4 siglos de ingeniería romana condensados en 40 segundos de belleza imposible. Reflexión, transmisión, un misterio que sigue fascinando. Número 5. Cnosos, Creta, año 1500 antes de nuestra era. Un laberinto de piedra, pero no como lo imaginas. En 1900, Sir Arthur Evans desenterró un complejo palaciego minoico que desafiaría nuestra comprensión de la arquitectura antigua. 8 acres de intriga, 1.400 habitaciones conectadas por un dédalo de pasillos, escaleras y patios aparentemente aleatorios. ¿Un simple laberinto? Piensa otra vez. Análisis acústicos recientes revelan algo asombroso. Este laberinto era un sofisticado sistema de gestión del sonido, una obra maestra de ingeniería acústica que se anticipó a su tiempo. En 2015, Jake Reznikov cartografió las propiedades acústicas de todo el complejo, utilizando tecnología de punta. El resultado, un mapa sonoro que revela cómo las ondas se comportan de manera única en cada rincón del laberinto. La sala del trono, por ejemplo, amplifica los susurros cercanos al trono de piedra, mientras bloquea el ruido exterior. ¿Cómo? El diseño de la cámara crea patrones de ondas estacionarias que dirigen la energía del sonido directamente hacia el trono. Pero hay más. Algunos pasillos actúan como cámaras de eco, transportando voces a distancias increíbles. El corredor de la procesión, con sus paredes de piedra caliza, se extiende 87 metros, diseñado para guiar las ondas sonoras. Una persona que hable en voz normal en la entrada sur puede ser escuchada claramente en la salida norte, a pesar de 3 cambios de dirección y 2 cambios de altura. La transmisión del sonido se logra mediante ángulos de reflexión calculados, integrados en la superficie de las paredes.
En contraste, otros pasajes suprimen el sonido por completo, creando zonas de silencio absoluto a pocos metros de áreas de alta transmisión. La Megarón de la Reina, ubicada junto a un bullicioso patio central, permanece aislada acústicamente gracias a una construcción de doble pared con cámaras de aire que absorben las vibraciones. Las mediciones de grosor de las paredes revelan una variación sistemática, diseñada para controlar la transmisión del sonido, no para proporcionar soporte estructural. El patio central, de 52 por 28 metros, crea patrones de ondas estacionarias a frecuencias específicas cuando se reúne una multitud. El análisis acústico revela que el espacio resuena a 440 Hz, la nota musical la por encima del do central. Cuando está lleno de gente, sus voces colectivas armonizan naturalmente en esta frecuencia, gracias a la amplificación arquitectónica. Los minoicos de la Edad de Bronce construyeron un anfiteatro afinado a la armonía vocal humana 15 siglos antes de que los teatros griegos incorporaran principios de diseño acústico. Pero la verdadera sorpresa se encuentra bajo tierra. Las cámaras subterráneas, como el llamado santuario de la diosa serpiente, amplifican los sonidos del patio superior, mientras permanecen silenciosas a los ruidos de las habitaciones subterráneas adyacentes. El modelado acústico sugiere que este efecto requiere dimensiones precisas de la cámara y una ubicación de la puerta calculada utilizando principios matemáticos avanzados. La habitación mide 12 por 8 metros, con un techo a 4 metros de altura. Proporciones que crean un filtrado selectivo de frecuencias. Las pruebas de transmisión de sonido con equipos modernos confirman esta antigua ingeniería acústica. Los sonidos de baja frecuencia, por debajo de 200 Hz, viajan libremente por todo el complejo a través de la estructura de piedra, que conduce las vibraciones. Los sonidos de frecuencia media, entre 200 y 800 Hz, siguen caminos predefinidos a través del diseño de los pasillos. Los sonidos de alta frecuencia, por encima de 800 Hz, permanecen localizados gracias a la absorción calculada por materiales de pared específicos y texturas de superficie. El análisis de la construcción de las paredes revela un diseño acústico sistemático en todo el complejo. Los requisitos de soporte de carga dictarían un grosor uniforme, pero las mediciones muestran paredes que varían de 30 cm a 2 metros sin justificación estructural. Las paredes gruesas absorben el sonido a través de la masa. Las paredes delgadas transmiten vibraciones. El patrón de grosor crea zonas acústicas que dirigen el sonido a lo largo de caminos predefinidos, mientras bloquean la transmisión en otras direcciones. Las modernas salas de conciertos utilizan modelado por computadora y materiales avanzados para lograr un control acústico comparable. El Carnegie Hall utiliza dimensiones, ángulos de superficie y materiales absorbentes calculados científicamente para optimizar la calidad del sonido. El complejo palaciego minoico logró resultados similares utilizando tecnología de la Edad de Bronce y conocimiento geométrico. Ingeniería acústica tridimensional realizada con bloques de piedra y herramientas de bronce. Las tablillas de lineal A de Knossos contienen referencias a habitaciones de sonido y cámaras parlantes, según traducciones parciales del arqueólogo Gareth Owens. Los registros administrativos mencionan a funcionarios responsables de las voces de las cámaras y regulaciones que rigen los caminos del sonido en todo el palacio. El laberinto no fue construido para confundir a los visitantes. Fue diseñado para controlar su experiencia auditiva a través de la manipulación calculada de la acústica arquitectónica. Las ceremonias religiosas se llevaban a cabo en espacios acústicamente optimizados, diseñados para sus funciones específicas. La cámara de la piscina de purificación amplifica el canto a través de tiempos de reverberación calculados. Las procesiones rituales seguían rutas que realzaban los pasos y la música ceremonial. Las reuniones administrativas se llevaban a cabo en habitaciones que evitaban las escuchas, al tiempo que permitían una comunicación interna clara. Las audiencias reales se llevaban a cabo en espacios que amplificaban la voz del gobernante, al tiempo que enmascaraban las conversaciones entre los cortesanos.
Excavaciones recientes han revelado características acústicas adicionales. Canales revestidos de piedra debajo del nivel del suelo transportan el sonido entre habitaciones sin conexiones visibles. Los accesorios de bronce muestran evidencia de dispositivos mecánicos de mejora de sonido, como tubos que amplificaban la transmisión de la voz a largas distancias. Los ingenieros minoicos integraron la infraestructura acústica en la estructura del palacio, al igual que los edificios modernos incorporan sistemas eléctricos y de plomería. La arqueología experimental con reconstrucciones a gran escala confirma estas propiedades acústicas. Equipos de Oxford y Cambridge han construido réplicas parciales del palacio utilizando técnicas de construcción originales. El comportamiento del sonido coincide con los modelos informáticos y los logros acústicos antiguos. Los minoicos de la Edad de Bronce entendieron la mecánica de las ondas, la resonancia de frecuencia y la acústica arquitectónica a niveles comparables a las escuelas de ingeniería modernas. Susurro, eco, silencio, un legado sonoro que resuena a través de los milenios. Si valoras este trabajo de documentación, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos escuchas. 5 enigmas que desafían los cimientos de lo que creíamos saber sobre las capacidades de la antigüedad. El mecanismo de Anticitera, una prueba irrefutable. Los griegos de la Edad de Bronce dominaban la ingeniería de precisión. El disco de Festos, un texto con tipos móviles 3 milenios antes de Gutenberg. Delfos, revelando un conocimiento geológico que roza la química moderna. La copa de Licurgo, exhibiendo una nanotecnología creada con herramientas ancestrales. Y Cnosos, con una arquitectura acústica que rivaliza con las salas de conciertos diseñadas por ordenador. Cada uno de estos descubrimientos plantea preguntas incómodas sobre las líneas de tiempo tecnológicas y la transmisión del conocimiento. ¿Desarrollaron los antiguos griegos estas habilidades por sí solos o las heredaron de predecesores aún más avanzados? ¿Por qué estas tecnologías emergen en aislamiento, sin una progresión evolutiva clara? ¿Cuánta sabiduría se perdió en los periodos de transición de la historia? Excavaciones recientes en Akrotiri, Santorini, han desenterrado frescos de la Edad de Bronce que representan paisajes de civilizaciones que, según la cronología convencional, no deberían haber existido. Estudios de radar de penetración terrestre en Cnosos revelan cámaras subterráneas adicionales, selladas durante 4 milenios. La arqueología marina continúa rescatando artefactos imposibles de naufragios mediterráneos, datados siglos antes de su supuesta invención. Pero el mayor misterio no reside en los artefactos individuales, sino en su sistemática desaparición. Tecnologías avanzadas que florecieron para luego desvanecerse sin explicación. Conocimientos que tardaron milenios en ser redescubiertos, sugiriendo eventos catastróficos o quizás una supresión deliberada. El registro arqueológico muestra lagunas donde habilidades sofisticadas simplemente dejan de aparecer en la cultura material. En 2019, durante la expansión del sistema de metro de Atenas, obreros tropezaron con una cámara subterránea sin marcar a 17 metros bajo el nivel de la calle. Un análisis preliminar reveló cerámica de la Edad de Bronce mezclada con monedas romanas y joyería bizantina, abarcando 2 milenios de depósitos continuos. En el fondo de la cámara, los arqueólogos encontraron una tablilla de piedra cubierta de símbolos que no se corresponden con ninguna escritura antigua conocida. Las paredes de la cámara muestran marcas de herramientas consistentes con técnicas de corte de precisión halladas en otros sitios griegos enigmáticos. La datación por carbono sitúa su construcción alrededor del año 1300 a.C., el apogeo del colapso de la Edad de Bronce, cuando civilizaciones avanzadas en toda la cuenca del Mediterráneo se derrumbaron simultáneamente. La tablilla permanece sin traducir. 5 antiguos misterios. Ahora son 6,